hacía falta en estas reuniones y bueno, gloria a Dios que estamos acá de vuelta. Gracias chicas por la bienvenida, por la presentación. Y bueno, contarles que estoy feliz también porque está acá en esta reunión, está mi hermano Alex y mi papá, mi familia también están escuchando, así que bueno, gloria a Dios por ello. Ahí están. Un saludito para ellos. Y probablemente también hayan otros amigos, ahí nos saludamos con Néstor, un amigo con el que hacía mucho, no hablábamos y ahí en el grupo nos pudimos, la verdad que se hizo muy corto el tiempito para orar, porque apenas nos estábamos presentando y no llegamos casi ni a orar. Pero bueno, gloria a Dios por ese momento. La verdad que hace falta como más este tipo de dinámicas, así que me gustó mucho y bueno, ojalá que se repita con más tiempo para lo próximo. Así que bueno. ¿Qué más les cuento? Bueno, gracias a Dios todo bien. Por acá estamos haciendo unas reformas en casa, así que estamos medio... Pero bueno. Les cuento que parte de mi tema es contar un poquito el testimonio de cómo el Señor me permitió ser parte de Life Medics. Y bueno, la verdad que fue maravilloso es maravilloso cuando tú empiezas a trabajar para el Señor y Él empieza como a guiarte por dónde tienes que ir, ¿no? O sea, tú empiezas a ser parte de algo y de repente Él te dice, bueno, ahora agarra por este lado y seguí por acá y después allá, y bueno, y así, ¿no? Y Él te va guiando paso a paso. Entonces, en el año 2021, a principio de año, habíamos empezado a formar parte de, o sea, ya hacíamos parte de AMA, pero empezamos como a activar un poco más AMA acá en Argentina, especialmente con los médicos. Y después, Marquito, que ya hace rato venía trabajando con los estudiantes también, venía como tratando de inyectar esta idea de, bueno, hay que trabajar con los estudiantes, hay que trabajar con los estudiantes. Y vieron cuando tú estás como que, ok, sí, pero no. Como que, ajá, pero, ok, todo bien, pero... Entonces, te das cuenta que es algo que cuando el Señor te llama a un proyecto, él te tiene que convencer de que tienes que ser parte de, ¿no? Y quizás en un principio yo no estaba como tan motivada de trabajar con estudiantes o ser parte de una actividad con estudiantes, pero bueno, después de que empezamos a movilizar un poco más las reuniones, sobre todo de AMA con los médicos, ahí entonces, transcurrido un tiempo, el Señor me habló como a la mente que teníamos que hacer algo con los estudiantes, ¿no? Y entonces, Marco, que yo creo que el Señor ya le venía mostrando hace mucho, y él seguramente ya venía orando. Yo sé que el Señor, él estaba orando para que se unieran o se armara un grupo de gente que apoyara esta iniciativa de trabajar con los estudiantes también. Entonces, con Marquito veníamos a full trabajando en AMA Argentina, pero con los médicos. Y entonces empezamos a decir, bueno, ¿por qué no empezamos a involucrar a los estudiantes? Acá no es, tal vez no ha sido tan fácil, es muy desafiante AMA Argentina. Quizás, no sé en qué irá, pero tal vez otros países ha sido como mucho más fácil como mantener la dinámica de AMA, de las reuniones, pero acá sinceramente es como más desafiante, ¿no? Y en algún momento yo sentí que el Espíritu Santo me dijo, tenés que trabajar con estudiantes también, ¿no? Y ahí fue como, wow, o sea, y ahí el Señor me puso, o sea, a escribirle a Marco y decirle, bueno, ¿qué te parece si avanzamos con los estudiantes y empezamos a armar el proyecto? Y entonces él se empieza a motivar más y también se ve que por otro lado, él estaba hablando con Ana, con los líderes de allá de los aromos, ¿verdad? Con Ilse, con Alex.
Entonces como que el Espíritu Santo empezó a colocar, ¿no? Las personas, de repente las personas que íbamos a formar parte del equipo, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar. Pero lo interesante es que cuando se empezó a formar el equipo, era como que cada uno estaba convencido de que teníamos que formar parte, ¿no? O sea, por un lado, Ana Belén, que ya el Señor venía trabajando con ella, ¿no es cierto?, en Chile, allá con AMA. Después Dani también, cuando se integró al grupo, ella también ya sentía que el Espíritu Santo le había dicho, ¿no?, que era por acá. Y entonces después también, ¿no?, Ilse, Alex, Rosita, todos los que se fueron sumando, ¿no es cierto?, al equipo, sentían lo mismo, ¿no? Era el mismo sentir, el mismo deseo, el mismo propósito, ¿no? Y era increíble, o sea, entonces nos movía lo mismo a todos, ¿no? Entonces empezamos a sentir esa unidad. Y lo interesante es que cuando ya formamos el equipo guiado por el Señor, ¿no? El Señor lo unió, el Señor lo formó, entonces ahora empezamos a hacer algo que era lo primero que había que hacer, por supuesto, guiados por el Espíritu Santo, que era orar, ¿no? Empezar a reunirnos para orar. Entonces empezamos a orar, empezamos a reunirnos, y no era una reunión una vez por semana, ¿no? Eran semanas orando todos los días, orando, clamando al Señor, al Espíritu Santo, guiados por la palabra también, sustentados por la palabra, ¿no? Eso era increíble porque sabemos que, o sea, no éramos nosotros, era el Espíritu Santo motivándonos a esto, ¿no? A esa unidad en el Espíritu. Y entonces cuando nos juntábamos todos los días a la mañana, temprano, a orar y meditar en la palabra, el Señor empezó a colocar ahora el siguiente paso, ¿no? Bueno, entonces ya estábamos fortalecidos en el Espíritu, ya estábamos fortalecidos en la palabra, en la oración. Entonces, ¿cómo hacer el proyecto, no? Y entonces se fueron dando los, los siguientes pasos, entonces empieza a surgir la idea de una plataforma, y entonces teníamos un amigo que estaba trabajando en una plataforma ya, y quizás podríamos con él hacer grupo, y entonces, pero en el medio lo interesante es que también surgen desafíos, ¿no? También surgen desafíos, y... y de eso les quiero hablar hoy, esta noche, porque la palabra de Dios dice que siempre que se nos vienen batallas que tenemos que enfrentar, tenemos que hacerlo tomados de la armadura de Dios, ¿no es cierto? Esto ya lo sabemos. Pero hay una historia que me gusta mucho, y en el medio voy a seguir contando un poco la historia, o sea, estos desafíos de Life Medics. Pero me gustaría que vayamos a Segunda de Crónicas 20, que es una muy conocida historia por todos nosotros, del rey Josafat, cuando se vio ante una tremenda batalla que se le venía encima, ¿no? Y Josafat estaba ante un desafío gigante, ¿no? Gigante. Estaban los moabitas, que eran un ejército enorme, muchísimo más grande del ejército de Israel. Eran como arena, o sea, eran tantos que no se pueden ni contar, ¿no? Y obviamente Josafat tuvo miedo porque el desafío era grande, ¿no? Y nosotros cuando empezamos con Life Medics nos dimos cuenta que no era un grupo de estudiantes los que íbamos a tener. De repente se empezaron a sumar estudiantes de aquí, de allá, de Argentina, de Perú, de Chile, de Venezuela, y tú dices, wow, ese es un desafío grande, ¿no? El que se nos está proponiendo, porque no iba a ser un grupito de un solo país, eran de diferentes lugares, ¿no? O sea, y entonces, ¿cómo le hacemos, no? Y cuando tú ves que el desafío es grande, en algún momento tú sientes miedo, ¿no? Y tú dices, wow, Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo hago, no? Y resulta que lo primero que viene a tu mente es, ok, necesito orar. Y eso fue lo que hizo Josafat. Y el versículo 2 dice, viene contra ti una gran multitud de la otra parte del mar y de Siria. Ya están en Hasesón Tamar, que es en Gadi. Entonces Josafat tuvo temor. Sí, Josafat tuvo temor. Pero dice la palabra de Dios que se humilló.
que consultó al Señor e hizo pregonar ayuno en todo Judá. Entonces es interesante que sí, Josafat tuvo miedo, porque el desafío era grande, pero se humilló, consultó al Señor e hizo pregonar ayuno por todo Judá. Bueno, yo la verdad les tengo que ser sincera, no me acuerdo la última vez que ayuné, pero creo que es importante, es parte de este proceso también, ¿no? Poder hacer un ayuno y poder orar y poder rendir nuestro corazón al Señor, humillarnos ante el Señor. Primer paso, antes de armar cualquier plan, proyecto, iniciativa, por más bueno que sea, por más alucinante, desafiante, tú dices, no, esto seguro que tiene que ser de Dios. Tenemos que humillarnos ante el Señor. Lo primero que tenemos que hacer es humillarnos. Y alabo al Señor porque yo sé que cuando vinieron desafíos y cuando vinieron las pruebas con Life Medics, el Señor nos animaba a humillarnos, ¿no? Nos animaba a estar de rodillas. Y así lo hicimos, ¿no? Gloria al Señor que así fue. Y saben que cuando leía a Josafat, me vino vino la imagen de Cristo Jesús en la misma circunstancia, ¿no? Jesús antes de iniciar su ministerio también se dedicó a orar, ¿no? Y sabemos que Mateo capítulo 4, vemos a un Jesús llevado por el Espíritu, ¿no? Dice al desierto para ser tentado por el diablo. Y tú dices, ¿y por qué el Espíritu habría de llevarlo a Jesús al desierto a ser tentado por el diablo? Bueno, es interesante que cuando Jesús es llevado al desierto, lo primero que pasa son 40 días ayunando y orando y ayunando, ¿no? Y es interesante que tú dices, bueno, pero era necesario el Espíritu que lo pusiera en tal situación, ¿no? Desafiante, ¿no? Que el enemigo lo iba a tentar. Era necesario. Y era necesario, ¿saben por qué, mis queridos amigos? Porque Jesús pasó lo mismo que nosotros hemos pasado y pasamos siempre. Todo lo que Jesús vivió era para demostrarnos que nosotros también hemos pasado y hemos de pasar por las mismas circunstancias. Y como Él las pasó, nosotros las podemos pasar. Deuteronomio es el capítulo 8. Me gustaría que me acompañen a entender un poquito más por qué era necesario que Jesús estuviera en el desierto 40 días y 40 noches orando. Y el versículo 1 dice, cuida de poner por obra todos los mandamientos que te ordenó hoy para que vivas, seas multiplicado y entres a poseer la tierra que el Señor juró a tus padres. Acuérdate de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto para humillarte, para probarte y saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no todos sus mandamientos. Te humilló, te hizo pasar hambre y te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Saben por qué era necesario que nuestro amado Jesús estuviera en el desierto? Era necesario que Jesús estuviera en el desierto para ser probado, para saber lo que había en su corazón. ¿Saben con qué lo tentó Satanás a Jesús? Con la identidad, con su identidad. ¿Saben con quién nos tienta todo el tiempo Satanás? Con nuestra identidad. Pero el Señor quiere que nos humillemos para pasar por la prueba. Esa prueba que ha de mostrarnos lo que hay en nuestro corazón. Esa prueba que ha de mostrarnos qué es lo que hay acá realmente. Y eso fue lo que nos pasó en Life Medics. Vinieron pruebas, vinieron dificultades, vinieron momentos difíciles. Pero el Señor quería probarnos. Quería probarnos, ¿saben para qué? Para saber lo que había en nuestro corazón. Es lo que hace el Señor todo el tiempo con las pruebas. Si tú estás en este momento pasando por una dificultad, por una prueba, míralo de esta manera. Jesús fue probado en el desierto para saber lo que había en su corazón.
De la misma manera, el Señor permite hoy las circunstancias que estamos pasando en nuestra vida para saber lo que hay en nuestro corazón. Y es una gran bendición esto. Es una gran bendición esto, porque al final el Señor lo que más anhela es nuestro corazón y que podamos vivir de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y cuando nosotros transcurrimos por todas estas circunstancias difíciles, entonces el Señor nos traía textos, nos traía mensajes, nos traía cosas hermosas y decíamos, ok, Señor, aquí vamos de nuevo, y nos levantábamos y seguíamos avanzando. Y seguíamos avanzando. Porque el Señor nos traía su escrito está. Porque el Señor nos traía su promesa. Y sabíamos que no estábamos solos, que Él peleaba nuestra batalla. Entonces nos aferrábamos al escrito está y decíamos, Señor, aquí está tu victoria. Y le dábamos la gloria al Señor por todo lo que Él hacía por nosotros. El Señor permite las circunstancias en medio de tus proyectos, de los planes que Él tiene para tu vida, los desafíos para probar lo que hay en tu corazón. Eso fue lo que pasó en Jesús. Eso fue lo que vivió nuestro amante Jesús. El Señor Jesucristo también fue probado como tú y yo somos probados. ¿Y saben para qué? Para saber lo que había en su corazón. Él se aferró al escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Amén. Saben, mis queridos, este es un tiempo, este tiempo que estamos viviendo, es un tiempo difícil en el planeta Tierra, muy difícil. Cada vez se siente más el rigor del pecado en el mundo. Pero nosotros estamos llamados a seguir batallando en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Hijo de Dios. Él ya ganó la victoria por ti y por mí. Nosotros solamente tenemos que aferrarnos a esa victoria. Y esto es en todas las áreas de nuestra vida. La escuela sabática de esta semana justo hablaba de este tema. ¿Cuántos estamos aferrándonos a la victoria que Cristo ya logró por nosotros en la cruz? ¿Cuántos? ¿Cuánto nos estamos aferrando verdaderamente a esa victoria? ¿Cuánto seguimos luchando contra cosas que hemos heredado, cultivado por años? Pero no nos estamos aferrando a la victoria. Pero ya Jesús la ganó, pero o sea, seguimos luchando nosotros, pero es que no estamos aferrándonos a la victoria de Jesús. No a lo que yo pueda lograr, sino a esa victoria que Él ya ganó. Y estamos llamados a reclamar esa victoria. Y eso fue lo que hizo Josafat. Y por eso quiero que volvamos a 2 de Crónicas 20. Porque Josafat, cuando estaba orando al Señor y cuando se humilla delante del Señor, él le dice esto al Señor. Y vamos al versículo 6, porque es una oración tremenda. Se ve que el Espíritu Santo lo estaba guiando. Y se humilla y le dice al Señor, y dijo, Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios que está en los cielos? Tú riges todos los reinos de las naciones. En tu mano están el poder y la fuerza, y no hay quien te resista. Dios nuestro, ¿no echaste tú a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste para siempre a los descendientes de Abraham, tu amigo? Ellos han habitado en ella y te han edificado aquí santuario a tu nombre, diciendo, si nos viene algún mal o espada o castigo o peste o hambre, nos presentaremos ante esta casa, ante ti, porque tu nombre está en ella, y en nuestra tribulación clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. ¿Saben qué está haciendo Josafat en ese momento? Reclamando ya la victoria. Señor, tuya es la victoria. Yo solo la reclamo, Señor. Acá la estamos reclamando, esta victoria. Y eso es lo que nos está invitando hoy el Señor Jesucristo a hacer a nosotros. Era lo que le pedíamos al Señor. Señor, este es tu proyecto, este es tu plan. LifeMates lo has formado tú, Señor. Por eso reclamamos la bendición que has tenido bien en darnos para que se forme este proyecto, para que avance, para que sean los estudiantes. Para los estudiantes sea una bendición esto, para nosotros también.
y solo reclamamos esa bendición y el Señor ya la estaba dando porque Él ya la tenía lista, solamente quería que la reclamáramos. Solamente quería eso, que la reclamáramos. ¿Cuánto estamos nosotros reclamando la victoria de Cristo Jesús en nuestras vidas? ¿Cuánto? ¿Cuánto verdaderamente nos estamos aferrando ya a esa victoria que Jesús ya logró por nosotros en la cruz? El versículo 10 dice, ahora pues aquí están los amonitas, los moabitas y los del monte Seir, por cuya tierra tú no quisiste que pasase Israel cuando venía de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Mira cómo nos pagan. Vienen a echarnos de tu heredad que tú nos diste a poseer. Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. Amén. Y saben, muchas veces nos pasaba esto en Life Medics. Muchas veces no sabíamos qué hacer. Y ahora, ¿cómo le hacemos por acá? Y Señor, mira, pasó esto. ¿Y cómo hacemos ahora? Reconocer lo que somos delante del Señor. Fue muy importante reconocer a cada momento lo que somos. Señor, no puedo esto, no sé cómo hacerlo. Es tan importante en cada momento de nuestra vida, en cada proyecto, en cada plan, en cada ministerio que tú emprendas con el Señor Jesús y que tú sabes que el Señor está guiando. Señor, ¿sabes qué? A ti volvemos nuestros ojos porque no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Y esa oración es la oración de Cristo Jesús. Esta fue la oración de Cristo Jesús que el Señor inspiró en Josafat. Porque cuando Jesús estaba a punto de ir a Getsemaní, Él también le pidió al Señor, a su Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Padre, por favor. Jesús también se rindió. Jesús también se rindió. Padre, yo no puedo hacerlo. No puedo. Ayúdame. Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es importante que en el proceso del ministerio que el Señor te ha llamado a hacer, que nos ha llamado a hacer, estemos completamente y constantemente rindiéndonos a Él. Completamente, constantemente rindiéndonos a Él, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y esto fue lo que el Señor nos mostró una y otra vez en Life Medics también. Entonces, para ir terminando, hay una victoria que el Señor ya logró, ¿cierto? Ya logró Jesús para ti y para mí. Hay una victoria que Jesús ya logró en cualquier instancia de nuestra vida. La logró para Life Medics, pero la logró para cualquier ministerio, para cualquier llamado que te haga, para cualquier actividad que Él haya tocado tu corazón que hagas. Ella logró la victoria para ti. Tú solamente tienes, por la gracia del Señor, rendir tu corazón constantemente y completamente y reclamar esa victoria. Reclamar esa victoria por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, mis queridos amigos, esta es la reflexión de esta tarde, de esta noche. Estoy complacida con el Señor por este mensaje. Alabado sea su nombre. Y me gustaría hacer una oración para que, por la gracia del Señor, ese llamado que el Señor hoy te hace, nos hace, realmente sea un llamado guiado por el Espíritu Santo, donde podamos rendir completamente nuestro corazón al Señor, permanecer completamente unidos a Él y dejar que la victoria de Cristo sea nuestra victoria. En todo momento, en todo lugar, en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos. Que verdaderamente, más allá de las circunstancias que estemos, hoy pidamos y clamemos la victoria de Cristo Jesús. ¿Oramos? Querido Padre, gracias, Señor, por este encuentro, por tu palabra, por reavivarnos, por sostenernos, por llenarnos de ti, de tu poder, de tu amor, Señor. Gracias por Cristo Jesús,
Gracias por la victoria que Él logró, Señor, en la cruz. Gracias porque Él hace posible todas las cosas, Señor. Sin Él, nada de lo que somos o nada de lo que podemos hacer, lo podemos sin Él, Señor. Así que alabamos tu nombre por Cristo Jesús, por su victoria, por todo lo que Él logró, Señor, allí en la cruz, por su muerte, por su resurrección, por su intercesión, Señor. Hoy más que nunca nos unimos, Señor, a esa victoria y la reclamamos, Señor, para que en todo lo que tú nos pidas hacer, en todo emprendimiento, en todo ministerio, en todo llamado, Señor, verdaderamente podamos humillar nuestros corazones ante ti, Señor, y reclamar la victoria que tú ya has prometido, Señor, que nos darás en cada circunstancia, en cada prueba, en cada momento, en cada dificultad, mi Señor. Alabado sea tu nombre, engrandecemos tu nombre en esta hora, Señor, y te alabamos por este ministerio de Life Medics, por el llamado que le haces a cada uno de los integrantes, estudiantes, médicos y cada uno de los que han formado parte de este ministerio, Señor, para que tú sigas obrando en la vida de cada uno, Señor, y para que allí donde estemos, en cada lugar, verdaderamente se cumpla tu propósito en nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos por todo esto y te lo pedimos y te lo agradecemos en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos, muchas gracias por ser parte de este encuentro y bueno, los dejo con Vale. Gracias, Nati, por acompañarnos. Ha sido muy precisa y hermosa la reflexión. Todos pasamos por tribulaciones y es necesario recordar que necesitamos humillarnos, reclamar las promesas, reconocer que por nosotros, por nuestra propia cuenta, no podemos lograrlo, pero que necesitamos recurrir a Él y consultarle siempre. Gracias, gracias, Nati. Ahora tenemos una parte también muy bonita a cargo de Rosita. Les compartimos en el grupo que vamos a leer el libro de cómo trató Jesús a la gente y Rosita nos va a compartir la introducción. Hola, buenas noches. Hola, Rosita. ¿Cómo están? Bien. Qué gusto verles. Natita, muy linda reflexión. Gracias por llevarnos a esa historia y recordarnos que no estamos solos en esta batalla, que el Señor está ahí a nuestro lado. Tenemos mucho que aprender del Señor, de sus actitudes, de su carácter, y precisamente vamos a nosotros a iniciar la lectura de este libro, cómo trató Jesús a las personas. Sin duda va a ser muy interesante. Yo les comentaba a las chicas que quería dar la introducción porque me gustó la introducción, me gustó el libro igual, ya leí algunos capítulos, así que bueno, el Señor es maravilloso, cómo nos va enseñando, cómo tenemos que ir aprendiendo de Él en tantos detalles, ¿no? Bueno, el libro, bueno, no sé si alguno ya leyó el libro, si lo habían escuchado antes, y bueno, ya lo compartieron, pero de todas maneras, ¿alguien ya lo había leído? ¿Nadie? Bueno, el Marco. ¿Nadie más? Bueno, entonces ahora lo van a ir conociendo. Cada encuentro que tengamos vamos a ir avanzando en los capítulos y vamos a ir aprendiendo un poquito más sobre cómo el Señor trató a las personas y llevarlo un poco a lo personal, ¿no? Porque cómo nos trata, cómo te trata a ti, cómo me trata a mí, cómo nos trata a cada uno de nosotros. Morris Bender es el autor y son 21 capítulos para meditar y son 140 páginas en total. Así que bueno. Habla él al inicio de esta introducción de Jesús, que es un personaje que ya todos de alguna forma hemos leído de él, algunos han cantado, les gusta la parte de la alabanza, ¿no? Hemos meditado, ahora mismo, ¿cierto? Nati nos llevó a una reflexión en relación a Jesús, cómo actuó en el momento de la tentación.
Y dice que muchas veces hemos meditado y reflexionado sobre las paradojas de la vida de Jesús. Cómo se produce esta contradicción, ¿no?, en su vida, de ser el Cordero de Dios y a la vez el león de la tribu, ser hombre y Dios, tener una sencillez en sus enseñanzas, pero a la vez tan profundas y penetrantes. En fin, paradojas como que los niños podían acudir a él sin miedo, sin embargo, todos los imperios del mundo y del reino, dice, temblaban bajo su llegada, ¿no? Y en fin, nos muestra este libro, o nos dice él que muchas veces hemos leído sobre todos estos temas, ¿ya? De cómo él vino por primera vez envuelto en una pobreza y cómo va a regresar con poder y gloria. De todo eso, dice, ya se ha escrito. Y dice que no hay ningún libro que podrá pintar un cuadro completo sobre él, porque todos los libros que se han escrito de su persona, dice, jamás podrán describirlo cabalmente. Y es así, porque nos pasa a nosotros. Cada vez que nosotros estudiamos la Biblia, vamos descubriendo algo nuevo del Señor. Y eso es lo que pasa. Por lo tanto, no hay un término en relación para dejar de aprender del Señor. Dice, las posibilidades de hallar nuevas dimensiones de su vida y de su carácter son tan infinitas, dice, como la misma eternidad. Y es lindo, ¿no?, ver que cada vez que estudiamos a Cristo, cada vez que estudiamos la vida de Jesús, vamos aprendiendo cosas nuevas. Entonces él dice que este libro ofrece una perspectiva de la vida de Jesús diferente. Y el énfasis está en eso, en el trato que Jesús le dio a las personas. Y este ministerio, dice, comienza en los evangelios, donde ofrecen las descripciones detalladas de la interacción de Jesús con toda clase de personas y grupos. Ya vemos que ahí, ¿cierto?, el Señor se relaciona con pobres, con ricos, con los rechazados, con los principales, con toda la gente. Dentro de todo de esta visualización en la vida de Jesús, se cuentan las enseñanzas, ¿no?, de los sacerdotes, de los dirigentes, de los que creían, de todos aquellos que lo rechazaron también. Cómo el Señor da la bienvenida a los pecadores, a los ladrones, a todos los grupos minoritarios, y cómo el Señor los trataba, ¿cierto?, con pasión a los humildes, a los sufrientes. Y sin miedo también reprendía a los orgullosos y a los engreídos. Entonces dice que el resultado de su misión de salvación fue tal que ninguno de aquellos cuyas vidas él tocó, esta frase es con la que yo me quiero quedar, dice, ninguno de aquellos cuyas vidas él tocó y entró en contacto, dice, permaneció igual. Y es lo que le ha pasado a cada uno de nosotros, ¿cierto? Cuando hemos conocido al Señor, cuando hemos entrado en contacto con Él, nuestra vida nunca más volvió a ser la misma. Entonces, también dice que cada una de esas personas tuvo una decisión que tomar, y era la de aceptarlo o la de rechazarlo. Una vez que tú lo conoces, tienes esa opción. Entonces la invitación que el autor hace en relación al libro, dice, es que nos pongamos en el cuadro de las personas de las que se va a ir describiendo los capítulos que vienen a continuación, lo visualicemos y nos pongamos en el lugar y permitamos que el Señor nos hable y podamos de esa manera llegar al corazón de lo que el Señor nos quiere decir, de la enseñanza que nos quiere dejar. Dice, Jesús ama a cada individuo y tiene un lugar para usted en su corazón. Dice el autor, deseamos sinceramente que llegue a conocerlo y a confiar en él cada vez más. El Señor nos hace una invitación, y esa invitación es que cada día le busquemos, que cada día permanezcamos con él, que cada día desarrollemos una amistad más fuerte, un lazo que sea cada vez más íntimo. Y para eso tenemos que pasar tiempo con él. Entonces esa es la invitación que él nos hace, que a través de estos personajes que vamos a ir viendo cómo el Señor los trató, nosotros también aprendamos qué es lo que el Señor me dice a mí y qué es lo que yo tengo que aprender de esto para también
tratar con las demás personas con las que el Señor me va a permitir relacionarme. Así que bueno, el primer capítulo habla sobre cómo Jesús trató a los cambistas del templo. Así que quedan todos invitados para saber cómo continúa esta historia y cómo el Señor trató a estos personajes tan especiales ahí en ese lugar, en el templo. Que el Señor los bendiga y que bueno, tienen el libro si quieren ir avanzando para que después podamos comentar y ir haciendo más ameno este momento. Que el Señor les bendiga grandemente. Bueno, Bueno, agradecemos. perdón, Sí, disculpa. solo voy a contar algo, a spoilear un poquito ese libro, pero es muy bueno. Hay una frase que la leí hace mucho tiempo de ese libro que no me la puedo olvidar más. Estoy segura que era de ese libro, espero no equivocarme. Que decía así como, la frase es, la manera como tratamos a los demás refleja la clase de Dios que tenemos. Y para mí fue como muy chocante, ¿no? Porque, wow, ¿cuántas veces, no es cierto? Se nota que no tenemos ese Dios de amor en nuestras vidas, ¿no? Por la forma como tratamos a los demás. Pero alabado sea Dios, que Él es el que quiere morar en nuestro corazón para que el trato con los demás verdaderamente sea un trato salido de ese amor que proviene de Él, ¿no? Ese amor que es de Jesús, esa paz que es de Jesús, esa bondad que es de Jesús, ¿no es cierto? Entonces, bueno, nada, los animo a leer este libro que realmente será de gran bendición para todos. Bueno, agradecemos igualmente a Rosa y igualmente es muy importante, ¿no? El estar pendientes con el libro que nos da muchas enseñanzas. Bueno, y ahora les invito a orar, por favor. Padre nuestro, Señor que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias por esta linda ocasión de estar, Señor, con los amigos de Life Medics. Pido, Señor, de que usted sea, Señor, con cada uno de nosotros y ayúdenos, Señor, en nuestras labores cotidianas y en cada, Señor, prueba y desafío. Ayúdenos a siempre estar de su mano y persistir igualmente en las sesiones de Life Medics. En nombre de Jesús, amén. Eh, Muchísimas gracias a todos por conectarse desde sus países a esta sesión de Life Medics y quedan invitados para la próxima sesión de sábado, que es el viernes 14. Y si pueden y desean también pueden prender sus cámaras para la foto final. Vamos a tomarnos una fotito, bueno, mientras van prendiendo sus camaritas, contarles que estamos muy contentos que después de varias semanitas nos hemos podido reunir, pero ya hemos coordinado con los chicos, con muchos de ustedes, para que por lo menos ese trimestre ya está planificado. Entonces vamos a poder reunirnos dejando un viernes, cada 15 días vamos a poder encontrarnos nuevamente. Pueden hacer las reacciones para tomar la fotito. Solo veo una ventana, no sé si pudiste, Marquito, tomar todas las ventanas, ¿sí? Ya. Bueno, quedan entonces todos despedidos. Un abrazo para cada uno de ustedes, un feliz sábado en donde se encuentren, que lo pasen con la bendición de Dios. Chao. Feliz sábado. Chao.